Les doy la bienvenida a todos a esta nueva unidad de aprendizaje que tenemos. Es una unidad nueva que estamos hablando sobre el origen de la vida y también la evolución. Espero que el contenido sea atractivo, ustedes también puedan participar en cada una de estas clases, a preguntar sin ningún problema, y también puedan llenarse de conocimiento y adquieran un aprendizaje que les pueda servir y también para poder compartir y se sientan interesados en esta nueva unidad. ¿Ya? Ahí está la presentación de siempre con la imagen del colegio al que ustedes pertenecen, a este centro educacional. Después viene otra proyección con los nombres de los profesores que estamos involucrados en que ustedes puedan adquirir el conocimiento, en mi caso, el profesor Miguel y Tania. ¿Ya? La profesora Tania es la educadora. El objetivo de la clase de hoy es comparar las distintas teorías sobre el origen de la vida y comprender la teoría por selección múltiple. Ese es el objetivo. Vamos a comenzar en nuestras primeras proyecciones con lo que ustedes recibieron para hacer la actividad la primera semana de julio, cuando tuvieron que desarrollar esa actividad de autoaprendizaje. Así que las personas que no hicieron esa actividad, pongan mucha atención para que puedan lograr hacerla, porque dentro de todo eso voy a explicar para que la puedan enviar. Vamos a ver unas imágenes, el profesor ahí va a apretar, son 3 imágenes que vamos a visualizar para poder responder esas preguntas y me gustaría que ustedes me ayudaran a responderlas. Ustedes tienen una imagen de arqueobacterias, ¿ya? O las primeras bacterias, anfibios, y también tienen una imagen de dinosaurios. Hay 3 imágenes importantes, muy diferentes entre ellos, pero sí, de alguna manera hay un hilo conductor que los puede unir. En la pregunta número 1, dice, de los seres vivos que observas en las imágenes, ahí tenemos bacterias, anfibios y los dinosaurios. ¿Cuál crees que apareció primero y por qué? ¿Alguien de ustedes se atreve a responder esta pregunta? Profe, yo creo que lo que apareció primero fueron las bacterias, Ya, ¿por qué, Manuel? ¿Por qué crees tú eso? porque no sé, no creo que se haya generado un dinosaurio de la nada o un anfibio de la nada. Yo creo que empezó la vida de algo diminuto. Ya, perfecto. Muy bien, Manuel. Gracias. ¿Hay alguien que piense distinto? Que diga, no, yo creo que fueron los dinosaurios o los anfibios. ¿O el silencio va a meditar que están todos de acuerdo con Manuel? ¿Sí? Bien. Está bien. Esa respuesta es correcta, Manuel. Ahí vamos a darnos cuenta más adelante que dentro de los primeros seres vivos, dentro de estas 3 imágenes que formaron parte como lo primero que apareció en la vida, fueron precisamente las bacterias. ¿Ya? La número 2 dice así, ¿cómo cree usted que se originó la vida? Aquí hay una diversidad de opiniones, pero el que quiera compartir, yo creo que se originó de esta manera, cortito. ¿Quién se atreve a compartir lo que cree? ¿Cómo cree? ¿Cómo se originó? ¿A través de una bacteria, de la teoría del Big Bang? Yo creo algo cristiano. ¿Cómo creen ustedes? Sin tener temor, porque ya dijimos que nos tenemos que respetar nuestras opiniones. Yo creo que Dios, señorita. ¿Ya? ¿Ya? Manuel cree Esa que... es mi creencia. Ya, Profe, perfecto. profe, yo de nuevo, yo de nuevo. Yo comparto Eh, tu opinión, te yo ¿Ya? opino acompaño. que aparecieron las bacterias primero, pero después eso fue evolucionando y poco a poco, y fue ¿Ya? generándose vida. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguien que crea otra cosa? Que diga, no, esto tiene otra forma. Hay personas que creen que la vida lo generaron extraterrestres, porque hay distintas hipótesis, teorías, después eso se va transformando en leyes, pero todos tenemos algo en que creemos, porque más de alguna vez alguien tuvo que preguntarse cómo se originó la vida. ¿Ya? ¿Cómo comenzó todo esto? De alguna manera tiene que haber comenzado. Pero lo que ustedes han compartido es muy bien. Y está bien pensar distinto. ¿Ya? Profe, yo Dígame. según el trabajo anterior que hicimos,
¿Mm? De lo que yo entendí, ¿Ya? creo que se originó con descomposición y una cosa así, algo de la ¿Ya? bacteria, ¿Ya? algo así entendí Perfecto. yo. ¿Ya, Alejandra? Bien. También descomposición y algo que generan las bacterias, y por ahí pudo generarse la vida. Ya, perfecto. Muy bien. La número 3 dice, ¿qué componentes cree usted que son o es indispensable para que se forme vida? ¿Qué creen ustedes que debe estar, sí o sí, un componente para que exista vida? ¿Qué creen ustedes que debe haber para que exista vida? Últimamente, si alguien ha visto las noticias que El están enviando, ambiente, Oxígeno, agua, ya, oxígeno, bien, agua, el agua, ambiente, bien, el el ambiente, ambiente. claro, perfecto, muy bien. El oxígeno es vital, tenemos que ocuparlo para vivir. El agua también. El sol, no sé si ya El alguien lo nombró. sol, la energía calórica, lumínica, perfecto, bien. Exacto. También es importante. Muy bien, bien. Gracias por sus aportes. Vamos a avanzar. Ahora vamos a continuar en la otra diapositiva. Bueno, acá tenemos distintos pensamientos. Dice, los astrónomos y geólogos poseen evidencias que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años, junto con el sistema solar. Sin embargo, la vida apareció, o sea, la Tierra se formó primero, pero la vida apareció después, hace 3.500 millones de años. Y se piensa que el primer animal ya existió hace 800 millones de años. Cuando nosotros vamos a hablar de este tema, lo que más tenemos que es tratar de entender lo que tiene que ver con el tiempo, porque aquí ya no sirve los minutos, no sirven las horas, ni los días, ni los 100, ni los 1000 años, sino que son millones. E incluso va a llegar un momento que ni siquiera el conjunto de millones de años vamos a poder hablar, sino que vamos a tener que hablar de era, de tiempos realmente abundantes en cuanto a los procesos que se pudo vivir con respecto a la formación de la Tierra y de la vida. ¿Ya? ¿Ya, profesor? En la próxima diapositiva, ustedes, acá dice que el inicio de la Tierra, lo que creen los geólogos, los astrónomos y algunos científicos, es que al principio era una masa rojiza de altísimas temperaturas. La imagen ayuda un poco a comprender cómo se pudo hacer esto, porque evidencia de imagen no hay. Nadie sacó una foto en ese momento, no hay. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con estudios. Y estas temperaturas después, con muchos millones de años, bajaron y se formó una corteza, como que si fuera una costra, pero acá se llama corteza terrestre. ¿Ya? La Tierra primitiva, es decir, la primera, la palabra primitiva viene primero, tenía una atmósfera absolutamente distinta a la nuestra, con muchos gases y oxígeno. Ahí está el oxígeno, algo vital para la vida. Y había mucha actividad volcánica, erupciones, tormentas eléctricas, torrenciales. Este proceso de tormentas, de evaporación de esta agua y durante millones y millones de años, hizo que finalmente se formaran los océanos. Como se enfrió, la atmósfera también se enfrió y producto de eso se formó la vida. Y se cree que la vida comenzó precisamente en el mar, como bien lo dijo su compañero, en forma de bacteria, ¿ya? Lo que después fue cambiando con los millones y millones de años y esta bacteria fue tomando aspectos que es lo que lleva a pensar a los geólogos, astrónomos y científicos que se transformó finalmente en lo que hoy somos los seres humanos. Ya, profesor. Teoría de la formación de la vida. ¿Qué es una teoría? Es un conjunto de hechos que han sido comprobados de forma empírica. Quiere decir que se experimentó, que hay un experimento hay números, hay medidas, no de una vez, sino de muchas veces que se van repitiendo y que son analizados y que se utilizan para explicar un fenómeno o incluso una conducta. Esa es una teoría. O sea, tengo una teoría porque yo ya lo comprobé, lo probé y me resulta que es así.
entonces esa teoría recobra fuerza producto de las evidencias que se hacen en los laboratorios. Por eso se llaman teorías, ¿ya? Porque vamos a hablar mucho de estas palabras, son conceptos que hay que ir manejando. ¿Ya, profesor? Teoría. Aquí vamos a ver dos. Hay muchas, no solamente dos, hay muchas teorías. Pero en el libro de ciencias da enfoque precisamente a estas dos. Primero está la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Esta teoría, lo que ella decía era que el origen de la vida se nacía en el momento donde había polvo, comida descompuesta, barro, es decir, donde había basura, nacían ratas, donde había agua, nacían seres marinos, etc. ¿Ya? Generación espontánea, es decir, todo se generaba de manera autónoma. Donde vivía, dependiendo del sector donde vive, se generaba la vida que correspondía a ese sector. Aristóteles, ¿ya? Que fue fue estudiante de, en este caso, de Platón, y un filósofo importante, él decía que los animales se creaban espontáneamente, ¿ya? Y no de padres. No es que un animal salió de padres de ese animal, no, decía que él nacía dependiendo del ambiente donde ellos estaban, de donde se formaban. Dijo que existía un principio pasivo, que era la materia, lo que vemos, lo que tocamos, y un principio activo, que es el alma, que tiene que ver con la vida, con que ese animal se respire, coma, crezca, nazca, se reproduzca y muera. Y cuando el principio activo abarca el pasivo, se origina la vida. O sea, cuando el alma invade ese principio pasivo, la materia, ahí decía Aristóteles, nace la vida. En la Edad Media está otra teoría que tiene relación con la que el ser humano fue creado de forma divina por Dios, un ser omnipotente. Y ahí nació esto en la Edad Media. Y esa es la teoría del creacionismo, de la creación. Tiene que ver con eso, con que Dios creó todo y también al hombre. ¿Ya? Esas son como las dos teorías que en el libro de ciencia abarca, pero hay muchas, muchas teorías. Ya, vamos a avanzar en la otra diapositiva. Y esto tiene relación con el trabajo que ustedes hicieron y con los que deben atención. El experimento de Redi. Redi, que era un médico, naturalista, fisiólogo, es decir, estudiaba el cuerpo, las funciones de los cuerpos, de los organismos, y también era un literario italiano. Demostró que los insectos no nacen por generación espontánea. Es decir, Francisco Redi, él en cierto modo refutó, anuló la teoría de la generación espontánea, que todo nacía de la nada y depende al ambiente donde estaba. No, dijo, no es así. ¿Qué fue lo que hizo? Colocó un trozo de carne en 3 frascos iguales. Él puso 3 frascos y en cada frasco puso un trozo de carne. En uno lo dejó abierto, el segundo lo tapó y el tercero lo dejó con una tela semidescubierta. Después de una semana observó que el frasco que estaba abierto tenía larvas, la carne. Es decir, ahí en esa carne había vida. ¿Ya? En el segundo y en el tercer frasco, que fue el que dejó tapado con corcho y el otro que lo dejó tapado con una tela, no había nada en su interior, pero que la carne se estaba pudriendo de todas maneras por descomposición, por el olor, pero no habían larvas. ¿Ya? Ahora en la diapositiva que viene, ustedes van a poder ver acá con mayor certeza este experimento que hizo Redi. Entonces, dice que la carne de los animales no puede engendrar gusanos. Lo dejó. Sale de ahí. ¿Alguien tiene su audio prendido? ¿Lo puede silenciar, por favor? El audio. Pueden silenciar sus micrófonos, el audio, por favor. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que la carne, esta teoría espontánea, si hubiese sido verdad, los 3 frascos tendrían que haber generado vida. Pero Redi demostró que la teoría de generación espontánea no existía, la refutó. ¿Por qué? Porque solamente se generó la vida en aquel frasco donde estaba destapado, porque llegaron moscas a invadir ese lugar y pusieron sus huevos. Y ahí se generó aún la vida. Entonces él dijo que la vida sostiene que un ser vivo
produce otro ser vivo y que un ser vivo viene de otro ser vivo, no que existe la generación espontánea. Nadie nace de la nada. Eso es lo que demostró Redi. Pero a pesar de esto, aún así se siguió creyendo en esta teoría de la generación espontánea. Este es el experimento y algunos lo dibujaron muy bien porque hay que dibujar esos 3 frasquitos en la actividad y tienen que explicar con sus propias palabras lo que acabo de explicar yo aquí en la clase. Eso. Ya, continuamos. Entonces, ahora, terminamos con ese experimento. Podemos hablar semanas de las diferentes teorías que existen sobre la generación de la vida, cómo se generó la vida. Y podemos sentarnos alguna vez en una mesa grande con un café o algo rico para comer y pasar horas hablando de las formas que nosotros creemos que se generó la vida. Pero lo que sí debemos tener claro es que para poder entender esto y comprenderlo con mayor seguridad, este proceso de vida no es algo que se generó así, sino que es algo que duró millones y millones de años. Entonces, para referirnos, vamos a hablar de eras geológicas. Cuando hablamos de eras geológicas, estamos hablando de millones de años. Muchos años, millones de años, millones de años, millones de años. Donde los geólogos y astrónomos, aún así ellos determinan que pasaron un periodo muy largo para que la vida comenzara a formarse en la Tierra. ¿Ya? ¿Qué hay que tener en cuenta para hablar de una era geológica? Primero, que deben haber acontecimientos geológicos. Tiene que haber, como por ejemplo, la formación de la corteza terrestre. También tienen que haber acontecimientos climáticos. Por ejemplo, los cambios de temperatura. Y obviamente tiene que haber acontecimientos biológicos. En este caso, la formación y la creación de la vida. Cuando nosotros observamos un volcán en erupción, lo que está produciendo son cambios internos en la Tierra. Ustedes saben que internamente la Tierra no es roca sólida. Hay un magma líquido, hirviendo, que es lo que nosotros vemos cuando hace erupción un volcán. Y cuando un volcán hace erupción, lo que elimina, aparte de muchos gases y otras cosas más, elimina magma, lo que nosotros llamamos lava. Esa lava corre, pero después con la temperatura, al principio eso es hirviendo, pero después eso se enfría. Y queda, cuando uno ha tenido la posibilidad de tocar una lava ya totalmente petrificada, se da cuenta que el entorno del lugar cambió la estructura geológica. Es decir, ya la Tierra adquirió otra forma. Y eso también lo logran los sismos, los terremotos, cuando se mueven las placas. La estructura de la Tierra, la forma, va cambiando. Las eras de hielo, los climas, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, las lluvias, todo eso hace que vaya marcando un tiempo. Y los acontecimientos biológicos, la generación de la vida. Estos 3 elementos importantes, cuando se unen, forman una era geológica, es decir, forman los cambios que se han producido durante millones y millones de años, ¿ya? Así que cuando hablemos de era, ustedes tienen que inmediatamente pensar que son millones de años, millones. Ya. Avancemos. En esta otra diapositiva, ya sabemos que una era geológica es una unidad de tiempo cronológica, en la que se han cumplido un ciclo geológico, muchos años. ¿Ya? Un ciclo, hay destrucción de relieve, es decir, la Tierra adquiere otra forma, hay un nuevo material rocoso y hay formación de relieve, de alturas de la Tierra, por eso existen cordilleras, cerros, mesetas, porque la Tierra va tomando formas, va cambiando. Hay lugares que antes estaban cubiertos por agua y ahora ya se ve la corteza terrestre. Como también hay lugares que antes no se veía la corteza terrestre y ahora están inundados. Va cambiando, es modificable. Esas imágenes que ustedes ven aquí abajo, si ustedes lo observan con atención, se van a dar cuenta que tiene como ondita, es una roca.
son rocas que están partidas, ¿ya? Cada una de esa onda como lita que cubre esa roca marca un ciclo geológico. Ahí sucedió algo en la Tierra. Pero ese algo no sucedió en un día, no sucedió en una noche, sino que sucedió en una era geológica. Ahí sucedieron miles y millones de años para que sucediera esa onda marcada en un color plomo, en un color café, en un color cobrizo. Lo mismo sucede acá en esta roca del lado derecho de su pantalla, donde está cortada en forma más vertical. Cada uno de esos cortes marca un ciclo geológico, miles y miles de años. Eso no sucedió en un día, ni en 50 años, ni en 100, en millones de años. Ahí hay años, millones y millones de años en esa roca. Ya, sigamos. Lo estoy explicando para que ustedes más o menos puedan entender cómo consiste este tiempo. Las personas científicas, los astrónomos, geólogos, creen en esta evolución, en este nacimiento de la vida. ¿Ya? ¿En qué consiste el primero? La primera, a ver, profesor, si va a apretar una vez, ahí va a marcar era precámbrica. Tenemos 4 eras. Ahí hay 4 eras, es decir, hay era precámbrica, que es la primera, que se marcó con rojo, que es donde está el nacimiento de estas células, de estas bacterias. Y después viene la era paleozoica. Ahí está el cámbrico, está el ordovícico, el silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Esos son, en cierto modo, periodos. En uno se formaron las algas, en otro periodo se nacieron los peces, en otro periodo nacieron las semillas, en otro periodo nacieron los anfibios. Va marcando, ¿ya? Pero el primero fue el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico y carbonífero y pérmico. Esos son de la era paleozoica. En cada uno de esos periodos hay millones de años. No es algo que sucedió el lunes, el martes, no. Hay millones de años, ¿ya? Para que ustedes puedan entender eso. Silencien su micrófono. Hay alguien que lo tiene aún ahí activado. Entonces, siempre estén revisando por si tienen su audio abierto y lo mantienen en silencio. Ya, ¿me da un segundito, profesora? Ya. Le doy un segundo ahí Vamos a para pausar un poquito la grabación. Ya. Vamos a ver quién tiene su micrófono abierto. Parece que decía Willy, si no me equivoco. Willy Laguerre. Ya. Willy Entonces, Laguerre. ahí estamos. Él tiene su micrófono abierto. Revisar de todas maneras. Ya, bien, gracias, profesor. Ahora viene la otra era, que es la era mesozoica. Dame un segundito. ¿Ya? Ya. En esta era mesozoica comenzamos con el primer periodo, que es el Triásico. Esta era mesozoica se caracteriza por el periodo en que vivieron los dinosaurios y cada una de sus especies en la Tierra. Está el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. ¿Ya? Esos son los 3 periodos de la era mesozoica. La precámbrica se caracteriza por el nacimiento de las bacterias. La paleozoica, la importancia de ella es el nacimiento de seres de la vida marina y también de algunas semillas, ¿ya? De algas marinas, anfibios, peces y algunas semillas, plantas con semillas en el paleozoica. En la era mesozoica se caracteriza por la formación y el nacimiento de la vida de los dinosaurios, en la era mesozoica. Y la última, la cenozoica, está el terciario, el periodo terciario, y está el periodo cuaternario, ¿ya? Que tiene que ver el terciario con todo el tiempo de esta era del hielo, y el cuaternario ya con la formación
de la vida humana. ¿Ya? Esto está en su cuaderno de ciencias. Yo esta imagen la saqué de ahí, de su libro de ciencias, porque la imagen en sí lo explica muy bien. ¿Qué pretendo yo? Yo no pretendo que ustedes se aprendan todo eso que está ahí en este ciclo de evolución, de eras, el carbonífero, no. Pero sí me interesa que se sepan las 4 eras. Eso sí es importante. La era precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica. ¿Ya? Ya, profesor. En la próxima diapositiva, que también está en la página 14 de su libro de ciencias, ahí está explicado en cada una de las eras y cada uno de los periodos y qué fue lo que se formó en cada uno de ellos. La aparición de los invertebrados marinos, están las algas marinas y los peces, después vienen todas las partes, las plantas que tienen raíz, hoja y tallos, las gimnospermas, que son las que tienen semillas, los carboníferos, helechos y musgo, y las coníferas, como aquellas que tienen las piñas, los piñones, esas coníferas. Después viene todo el periodo de los primeros mamíferos, ovíparos. Tiene toda la parte de los dinosaurios y las primeras flores. Primero aparecen todo lo que es planta, semilla, y en la edad mesozoica, aparecen las flores. Y después viene la cenozoica, donde aparecen otro tipo de mamíferos. Ahí están los simios, grandes mamíferos carnívoros herbívoros, y finalmente la aparición del ser humano. ¿Ya? Estamos hablando a grandes rasgos. No vamos a centrarnos en uno. Yo no pretendo que ustedes se prendan cada una de ellas y puedan saberse qué apareció ahí, sino que así como lo estoy hablando yo, en grandes rasgos, ya saben que hay 4 eras. Eso es importante que se la sepan. Y sepan qué fue lo que sucedió en cada una de ellas en forma general. ¿Ya? Si yo la pruebo, le pregunto, en la era precámbrica, ¿verdadero o falso? ¿Ahí hubo el nacimiento de dinosaurios? Ustedes tienen que saber que ahí es falso. ¿Me entienden? Cosas así, pero no voy a preguntar ni años, nada de eso, ¿ya? Porque ahí hay que estudiar mucho, y aparte de eso que son detalles muy específicos, y aquí tenemos que saber lo grande, porque lo que viene más adelante, ahí también es bien importante. ¿Ya, profesor? Aquí hay un video que me interesa que ustedes lo puedan poner atención, porque habla sobre la evolución y la selección natural. Vamos a dejar la introducción en esta vez para la próxima clase de lo que es la evolución propiamente tal. Si nosotros observamos esta imagen, es lo que la mayoría de algunas personas, geólogos, astrónomos, científicos, creen de la evolución de un tipo de simio. No es un mono donde se piensa que el hombre evolucionó, sino eso se llaman homínidos, ¿ya? Es un tipo de especial de simio que evolucionó. Para aquellos que no creemos en esto, es entretenido saberlo, ¿ya? Porque uno así también o se va fomentando, va aumentando más lo que uno cree, o de alguna u otra manera también sirve, como le dije al principio, de adquirir conocimiento y cultura. Y saber de esto para también tener un punto de idea y dar una buena opinión cuando se toquen estos temas. ¿Ya? A ver, profesor, si podemos ver ese video. ¿Se podrá? Voy a pedir que pongan mucha atención para poder ver este video, porque es bien interesante. No se habla tanto, pero sí observen y escuchen, por favor. Y por ahí revisen sus audios y pónganlo en silencio. Por favor. Alguien está viendo dibujos animados para que vea ahí qué está pasando. Ya. ¿El audio, profesor, no se puede escuchar? A ver si
si funciona el audio, ¿se podrá? Tengamos un poquito de paciencia para... Ahora. ¿Cómo? No devolvemos, no hay problema. Ya. Se ve, sí. Sí, se ve bien, pero no se logra escuchar. Ahí sí, súper, ya, bien. A ver si comienza. Bien. ¿Qué es la evolución? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuándo un grupo de individuos cambia tanto como para convertirse en otra especie? Todos conocemos la imagen del primate que lentamente se va parando hasta convertirse en un ser humano. ¿Es realmente eso la evolución? ¿Cómo se da ese proceso? En principio hay que decir que no es algo que ocurre de un día para el otro, lleva cientos de miles o millones de años, ni tampoco que tenga que ver con el deseo de los primates en empezar a caminar derecho porque ven que está bueno. La principal causa del origen de las especies y de su adaptación al medio es la selección natural, así lo piensa la biología, desde que en 1859 Charles Darwin publicó El origen de las especies. A partir de ese momento, las especies dejaron de verse como estáticas e invariables y pasaron a entenderse en el marco de las sucesivas variaciones o mutaciones que las van diferenciando. Veamos cómo funciona la selección natural a partir de un caso real. Para eso, remontémonos a la Inglaterra de mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. En los bosques ingleses habitaba una especie de polilla llamada la mariposa del abedul, que, como su nombre lo indica, vivía en la corteza de los abedules. El color de las alas era blanco con miles de pintitas negras, muy similar a la corteza del árbol, lo que hacía que permaneciera camuflada de sus principales depredadores, los pájaros. En 1848 se descubrió una variación de esta polilla, que tenía las alas completamente negras y constituía menos del 2% de la población total de esta especie. Las variaciones en una población son totalmente normales, como en las personas, hay algunas con la piel más clara y otras con la piel más oscura, o más altas y más bajas. Lo mismo pasa con todas las otras formas de vida. Cuando la revolución industrial comenzó a cubrir Inglaterra de humo negro y hollín, la corteza de los abedules, antes blancas con manchas, comenzaron a verse totalmente negras. De esta forma, la población de polillas con la variación de las alas negras comenzó a crecer porque eran menos vistas por los depredadores, y las tradicionales blancas, sin lugar donde camuflarse, comenzaron a ser una presa más fácil. El resultado fue que para 1898 el 95% de la población de la mariposa del abedul era negra. En este ejemplo, vimos cómo el ambiente condicionó la selección de una variación. En este caso, el detonante fue la contaminación provocada por el hombre, pero también puede ser la escasez de alimento, un cambio climático generado por causas naturales o la competencia con otra especie que coloniza el ecosistema. Es por eso que las variaciones son tan importantes. Los científicos consideran que la variabilidad de los individuos es una característica positiva que demuestra la robustez de una especie y su capacidad de adaptación. Por el contrario, las especies con una variabilidad genética muy limitada son más vulnerables y susceptibles de extinguirse naturalmente.
Te estás preguntando, ¿pero entonces qué es una especie? Se considera que todos los organismos que son capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil pertenecen a una misma especie. ¿Cómo un grupo de individuos diferentes se convierte en una especie? Se puede dar de diferentes formas. Una de las más estudiadas tiene que ver con el aislamiento reproductivo. Un grupo de individuos de una especie determinada queda aislado del resto por cuestiones geográficas y con el devenir del tiempo adquiere diferencias con el grupo original hasta un punto en que la reproducción ya no es compatible porque se ha generado una nueva especie. Cuando Darwin planteó estas ideas en 1859, no solo cambió a la biología, sino también a otras ramas del saber, como a la geología, que planteaba que la Tierra tenía solo unos miles de años de antigüedad, algo que a la luz de su teoría necesitaba millones de años. También influyó en el resto de las ciencias por el modo en que presentó su teoría, pero sobre todo revolucionó a la sociedad en general, porque pudo demostrar que el ser humano no había sido creado de la nada. Por eso, ahora cuando te pregunten ¿de dónde venís?, ¿qué vas a responder? Hacer ciencia es de alguna manera pensar con las manos. Como decía Soriano, jugar al fútbol es pensar con los pies. En este caso nosotros tenemos la restricción de que las soluciones que proponemos para los problemas que pensamos tienen que contrastarse con un hecho experimental, con un ensayo. En este caso son importantes las manos o los equipos que podemos usar nosotros con las manos, no solo las ideas que tenemos, sino las cosas que podemos hacer con respecto a esas ideas. Ya, estamos bien. Bien, muy bien. Este es un video que ustedes observaron muy simple y muy sencillo, a la vez un poco más lúdico para que ustedes puedan ir comprendiendo, entender esto de la evolución. Esto que ustedes acaban de ver es como el pie, el dar el paso para lo que viene más adelante, porque sí vamos a hablar de evolución paso a paso, ¿ya? De cada uno de estos periodos, centrándonos específicamente en todo lo que tiene que ver con las mutaciones, de la formación de las primeras células. Por ahí a lo mejor alguno de ustedes se acuerda de células eucariontes, procariontes, y también esta evolución que sufren estos homínidos al pasar la cantidad de cada una de esas eras de millones y millones de años. Quiero hacer una pregunta, a ver si alguien me puede responder. No importa que, siempre digo yo, una respuesta nunca es mala, ¿ya? Siempre lo que se pueda responder siempre sirve, es importante, porque a veces es suficiente o a veces se puede completar. Según lo que ustedes pudieron observar en este video, ¿alguien de ustedes me puede decir qué cosas son importantes para este tipo de evolución? Esta capacidad que tienen los seres, como fue en el caso de esas pequeñas mariposas, qué sé yo, polillas, de poder estar en un medio de adaptación. ¿Qué creen ustedes que fue lo importante a la vista de los científicos que llevó a llamar la atención de esto? ¿Qué es lo más importante de este proceso de evolución? ¿Alguien me puede comentar? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se llama eso? En el ejemplo que ustedes vieron que había unas polillas blancas, después unas negras. ¿Qué sucedió? ¿Por qué cambiaron de color? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que llevó a ella a cambiar de color? Era por la evolución que le llaman, algo así. Ya, por Mutación. evolución. Por el medio ambiente, más que nada, Ya, yo diría. también.
Dice Muy bien. mutación, pero Muy bien, las tres respuestas están ligadas una al lado de la otra, precisamente. Tiene que ver con la evolución, tiene que ver con la mutación, los cambios y también con el ambiente. Porque así, una de las cosas que dice la evolución es que los seres, tanto todo aspecto, animal, flora, fauna, humana, va evolucionando porque se va adaptando a las nuevas exigencias ambientales y que tiene algo mucho que ver con nuestra genética, que hay personas, animales, vegetales, que tienen la capacidad de adaptarse de forma más rápida a un cambio ambiental debido a la carga genética que posee. ¿Ya? Eso es más o menos lo que estaba explicando este video que acabamos de ver, que la evolución. Y para los científicos, aún seguimos evolucionando, aún seguimos cambiando, porque el aspecto ambiental también está en continuo cambio. ¿Ya? Bien, muy bien, gracias por su aporte. Y para Profe, terminar, profe, ¿sí? ¿puedo ¿Sí? decir algo? Sí, Yo Alejandra. pienso también que puede ser por el tema de los genes, porque cómo es posible que, por ejemplo, un hijo salga tan igual a su padre o madre. Ay, sí, También claro. puede ser Eso que parte también. acaba de hablar en estos momentos usted es muy importante lo que tiene que ver con nuestros genes, con lo que vamos heredando, lo que traemos de nuestros ancestros, de nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, y también lo que nosotros vamos a aportar a las otras generaciones. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, profesor, ¿qué más continúa la próxima diapositiva? Recordemos, entonces, para terminar, que existen diversas teorías. La teoría de la generación espontánea y la teoría del creacionismo. ¿Alguien de ustedes con sus palabras me puede decir lo que es la teoría de la generación espontánea? ¿En qué consistía esa teoría? que se forman por sí solos Muy bien, Hugo. los ¿Sí? animales y esas cosas. Ya, que nacen de forma espontánea dependiendo del lugar, el ambiente donde estén. Perfecto. Sí, como de la nada que le llaman. Exacto. Y la teoría del creacionismo, el creacionismo, ¿de qué habla esa teoría? Creacionismo que viene de creación. ¿De qué habla esa teoría? ¿De qué se refiere? Y tiene que haber un proceso que pone huevito y sale otra cosita y eso. Pero la teoría del creacionismo habla específicamente, tiene relación con la... Profe, ¿Sí? Creación. es como lo que dice, Con Dios empezó a crear la tierra y todo eso. Exacto. Ahí. Bien. Está bien. Ahí complementamos la respuesta que dio su compañero Es anterior. como la Tiene que ver- parte religiosa y la otra es como la parte científica. Exacto, muy bien, exacto. Ahí están los dos polos, ¿verdad? Los dos extremos. Que al principio dije yo que todos tenemos nuestras propias teorías, o algunos nuestra fe, otros las teorías científicas, geológicas, pero en el fondo es bueno aprender de esto y de todo para saber y llenarnos de conocimiento, que es mucho mejor que quedarse en algo que uno cree y no saber lo que piensa el otro, ¿ya? También hablamos del experimento de Redi, donde él refuta esta teoría de la generación espontánea y él dice que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior. Las clasificaciones de las 4 grandes eras de la historia de nuestro planeta y sus periodos. Y ahí tenemos la era precámbrica, que se caracteriza por el nacimiento de estas primeras bacterias. Era paleozoica, donde se forman los primeros seres marinos, como los peces, crustáceos, algas, también las primeras plantas con semilla. La era mesozoica, toda la era que tiene que ver con la formación de los dinosaurios que habitaron la Tierra, y la era cenozoica, que tiene que ver con ya la formación precisamente más de lugares de la Tierra, la disposición de la corteza terrestre y de la creación del hombre. Ya. Y la última, ahí ustedes van a tener unos links y también las páginas del libro de ciencia donde yo saqué la información.
Ahí hay un link, que ustedes está el primer link, tiene que ver con el video que vimos. El segundo link es un portal donde habla de ciencias de grandes extinciones, cómo desaparecen algunos animales, y también de la fauna, flora, y las páginas del libro de ciencia que ustedes tienen. Profesora, disculpe que la interrumpa. ¿Ya se pueden ir a buscar los libros al colegio? ¿Sabes qué voy a preguntar? Porque no he escuchado nada de eso, ¿ya? Yo lo voy a Sí, dejar porque anotado. no tengo ninguno. Sí, yo la otra vez cuando ustedes me pidieron, yo pregunté y esa vez no Yo se podía también ir a no tengo retirar. ningún libro. Ya, yo voy a preguntar. ¿Se puede retirar el libro? Claro, están los libros en el colegio, pero voy a preguntar si los pueden ir a retirar y el horario. Porque no tengo ningún libro. Tienen que ir a buscarlos al colegio. Ok, Yo gracias. las pruebo. Yo lo tengo todo. Ya, bien, bien. Eso es bueno, ¿ya? Porque generalmente las clases yo las saco del libro para no perder la línea de lo que ustedes tienen que saber. Y por otro lado, las pruebas también las hago de ahí. Así que es importante tener esos libros. Es la página 14, ¿y cuál es la otra, profesora? De la 14 a la 16. Ya, ¿Ya? profesora, gracias. Ahí están las páginas que ustedes pueden estudiar y van a leer, van a comprender mucho mejor. Aileen, que delante hablé con ella, y todos los estudiantes nuevos, porque hay otros más, al final de esta diapositiva está mi correo. Es Claudia Rodríguez Ciencias. Ciencias con S. @gmail.com. Y el teléfono de contacto también está ahí, más 569 42 72 66 56. Como este PowerPoint que fue el que utilicé para desarrollar la clase es enviado a ustedes, les va a llegar a todos, ahí tienen ustedes el contacto. Pero Aileen, tú me dijiste al principio que no habías dado tu correo. Entonces, anote por favor mi teléfono en una hojita y envíeme su correo, porque eso es importante tenerlo porque hacemos llegar el material, para que sepan. Y también comuníquese con su profesor jefe y hagan llegar sus correos electrónicos. Ya, jóvenes, adultos, a todos, espero que les haya gustado su clase, que haya contribuido a ustedes para que puedan aprender más. Y